A continuación, Matemática, tercero primaria. Bienvenido a este espacio educativo, Aprendo en Casa. Soy Aldo Guillermo Moreno Guzmán y en esta oportunidad desarrollaré el tema de identificación de ángulos del área de Matemática para tercer grado de primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la percepción y habilidad numérica. Antes de empezar, le recomiendo que lave sus manos constantemente con agua y jabón. En esta ocasión nos acompaña en la interpretación de lengua de señas Ruth. Hola Ruth. Muy bien. Antes de continuar, quiero que por favor tengan a mano 4 hojas de papel, de preferencia de diferente color. Un disco, tijeras y lápiz. Más adelante nos va a servir. En esta sesión aprenderemos a identificar el ángulo recto, agudo y obtuso. Vamos a explorar sus conocimientos. ¿Conocen este aparato? Claro que sí, es un reloj. Nos sirve para medir el tiempo. ¿Han notado que conforme va transcurriendo el tiempo, las agujas se van moviendo y van realizando diferentes aberturas? Tienen un punto en común, que sería este centro. A este punto lo podemos llamar que es el vértice de las agujas del reloj. Y conforme se van moviendo las agujas, se van abriendo o se van cerrando. Vamos a llamar a estas aberturas ángulos. Un ángulo es la abertura entre 2 líneas, las cuales están unidas en un mismo punto. A esta línea las llamaremos lados. Al punto donde se unen, vértice. Acompáñenme a ver las partes y nombrar las partes de un ángulo. Vamos a llamar a esta línea lado inicial. A esta otra, lado final. Este espacio que tengo aquí es la abertura. Y este punto, donde se unen ambas líneas, es el vértice. Muy bien. En esta sesión aprenderemos y conoceremos 3 ángulos. Vamos a iniciar con el ángulo recto. Ángulo recto. Vamos a formar un ángulo recto. Recordemos que un ángulo es una abertura. Entonces, esta línea que aquí tengo, voy a moverla para abrirla. Vamos a mover hasta este punto. Muy bien. Recordemos que abrimos de aquí hacia acá. Lo que podemos observar es un ángulo recto. ¿A qué se nos parece? Observemos. Veamos a nuestro alrededor en qué cosas o en qué objetos podemos encontrar ángulos rectos. Podría ser en la puerta de un mueble de nuestra casa, aunque en realidad hay casas que no tienen esta forma, pero la mayoría sí lo son. Podemos ver el ángulo recto en cada una de las esquinas. ¿Dónde más? También en la pantalla en la cual me está viendo en este momento, también está realizada con ángulos rectos. Muy bien. Estos ángulos también los podemos encontrar en la mesa, en el cuaderno donde realizamos las tareas. ¿En qué otro lugar? En una ventana. Muy bien. Se dan cuenta que es bien fácil identificar el ángulo recto en las cosas que nos rodean. Ahora vamos a identificar el ángulo agudo.
Vamos a formar un ángulo agudo. Vamos a realizar la abertura. Aquí tengo la línea. Aún la llamo línea, pues no hay abertura, no se ha convertido en un lado. La vamos a convertir en lado. Realizamos la abertura hasta este punto. Bien, vamos a dejarlo ahí. Si comparamos el ángulo recto con el ángulo agudo, ¿qué diferencia notan? Así es, que la abertura, vamos a señalar la abertura, es más pequeña. Entonces, podemos decir que el ángulo agudo es aquel que su abertura es de menor tamaño que un ángulo recto. Nuevamente observemos a nuestros alrededores. ¿Dónde podemos encontrar ángulos agudos? Pensemos, observemos, analicemos. Recordemos cuando cortamos papel, utilizamos la tijera. Si observamos la tijera, vemos que se están formando ángulos agudos. No lo habían notado, ¿verdad? ¿Dónde más podemos encontrar ángulos agudos? A veces hemos saboreado un helado. Si observamos el cono, podemos apreciar de que también tiene un ángulo agudo. ¿Bien? Ahora quiero que me acompañen a realizar el siguiente ejercicio. Vamos a colocar nuestras manos al frente. Muy bien. Vamos a abrir y cerrar. Voy a hacer 5 repeticiones. Hagámoslo. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora abriremos una y cerraremos otra. De igual forma, contaré hasta 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, acabamos de ejercitar nuestras manos. Observemos nuevamente la mano. ¿Ustedes saben cómo se llama cada uno de los dedos? Recordémoslos. Vamos a mover el dedo y lo vamos a nombrar. Meñique, anular, medio, índice y pulgar. Nuevamente observemos. Entre el meñique y el anular tenemos un ángulo agudo. Entre el anular y el medio, otro ángulo agudo. Entre el medio y el índice, nuevamente encontramos un ángulo agudo. Para formar un ángulo agudo con nuestro índice y nuestro pulgar, lo debemos subir un poco. Y tenemos un ángulo agudo. Pero ¿qué pasa si yo lo bajo? ¿Qué ángulo se forma? Ya lo conocen. Es un ángulo recto. Muy bien. Ahora ya sabemos dónde podemos encontrar ángulos agudos y rectos en nuestro cuerpo. Nos falta conocer un ángulo, que es el ángulo obtuso. Vamos a formar este ángulo. Tengo la línea y vamos a realizar la abertura. Vamos abriendo, abriendo, abriendo hasta este punto. Muy bien. Voy a marcar la abertura, que es de aquí para acá. Comparemos nuevamente y recordemos el ángulo recto. ¿Qué diferencia notan entre el ángulo obtuso y el ángulo recto? Así es, que la abertura es de mayor tamaño, por lo que podemos decir que un ángulo obtuso es aquel que su abertura es más grande que el ángulo recto. Muy bien. Recordamos, mi lado inicial, lado final, vértice, abertura, las partes del ángulo. ¿Dónde podemos apreciar ángulos obtusos en nuestro alrededor? Puede ser en el techo de algunas casas. ¿Han notado ustedes casas con techo de esta forma? Tienen ángulo obtuso. ¿En qué otro lugar han visto un ángulo de este tipo? Lo podemos encontrar en el logo de nuestro programa. Observemos.
Muy bien. Con ayuda de mi compás, quiero mostrarles nuevamente a formar los tres ángulos que hoy aprendimos. La abertura. Ángulo agudo. Abrimos más. Ángulo recto. Abrimos más. Ahora tenemos un ángulo obtuso. Es momento de poner en práctica lo aprendido. Recuerden que al inicio les dije que tuvieran a mano 4 hojas de papel. Vamos a utilizar una en este momento. Lo primero que quiero que hagan es observar la hoja. Tiene una forma rectangular. Está formado por 4 ángulos. ¿Qué tipo de ángulo es? Ángulo recto. Muy bien. Este rectángulo lo vamos a transformar en un cuadrado. Lo hacemos de la siguiente forma. Vamos a doblar, ¿sí?, de esta forma. Hay que hacerlo despacio, con paciencia, y nos va a salir. Ahora, esta pestaña que podemos observar aquí, la vamos a cortar. Mucho cuidado al utilizar las tijeras. Y nos va a quedar un cuadrado como este. El cuadrado nuevamente está formado por 4 ángulos, ángulos rectos. Este cuadrado lo vamos a doblar de esta forma. ¿Qué figura tenemos ahora? Tenemos un triángulo. Este triángulo está formado por un ángulo recto y 2 ángulos agudos. Muy bien. Ya que tenemos este triángulo, vamos a hacer lo siguiente. Esta parte que tengo aquí, la voy a doblar hacia adentro, procurando que sea el centro de nuestro espacio. Esta otra parte también hacia adentro. Si somos observadores, podemos notar que en esta parte tenemos un ángulo agudo. Muy bien, ya lo logramos identificar. Giramos y esta punta que tengo aquí de papel la voy a doblar hacia adentro. Muy bien, ya tenemos este doblez. Tenemos esta forma. Le voy a hacer una cara a ver si adivinan de qué se trata. ¿Qué fue lo que obtuvimos? Un gato. Esta técnica se llama origami. Se trata de realizar dobleces de papel para formar figuras. Observemos que hay ángulos en cada una de estas partes. Vamos a realizar otra figura. Utilizamos otra hoja y vamos a hacer el mismo procedimiento. Lo vamos a convertir en un cuadrado. Nuevamente doblamos para convertirlo en un triángulo. Ya tenemos el triángulo. Recordemos ángulos agudos y ángulo recto. Ya que tenemos esto, vamos a realizar otros dobleces, muy parecidos a los anteriores. Ya que tengo este triángulo, voy a doblar esta parte hacia adentro y esta otra parte también. Fijémonos que ahora no formamos un ángulo agudo en esta parte. Esta esquina la doblamos hacia adentro. Ya tenemos esta forma. Vamos a girar y le voy a hacer otra cara. A ver qué nos sale. ¿Y ahora qué tenemos? Tenemos un perro. Muy bien. Otra vez utilizamos el origami. Podemos notar que en esta parte tengo un ángulo agudo, igual que en esta otra.
¿Qué otro ángulo pueden notar ustedes? Si lo colocamos de esta forma, aquí hay un ángulo recto. Muy bien. Continuemos. Aún nos faltan 2 hojas por utilizar. Vamos a tomar esas 2 hojas, o pueden ser también restos de papel que les hayan sobrado de otros trabajos que realizaron con anterioridad. Vamos a utilizar el disco y vamos a trazar un círculo. Lo traigo ya hecho. Muy importante que cuando tracemos el círculo, marquemos un centro. Si no tengo un disco, puedo utilizar otro artefacto que tenga forma circular. Vamos a recortar. ¿Sí? Y muy importante tener 2 círculos de distinto color para realizar esta actividad. Ya que tenemos nuestros círculos cortados, recordamos que tenemos marcado el centro. Tenemos marcado el centro. Con nuestra tijera vamos a cortar hasta donde está el punto. Nos queda de esta forma. Voy a utilizar estos más grandes para que sea más visible. Ya que tengo esto, con mucha paciencia voy a intentar pasar una parte sobre otra. Ya lo tengo. Muy bien. La parte anaranjada, ¿qué ángulo está formando? Un ángulo agudo. Seguimos girando. Se va haciendo más grande la abertura. ¿Qué ángulo tengo ahora? Sigue siendo un ángulo agudo. ¿Y por qué ángulo agudo? Si ya se abrió más. Porque sigue siendo la abertura más pequeña que un ángulo recto. Continuamos girando. ¿Y ahora qué ángulo tengo? Tengo un ángulo recto. Sigamos haciendo más grande la abertura. Ahora se transformó en un ángulo obtuso. Si abrimos más, sigue siendo un ángulo obtuso. Muy bien. Estas actividades les recomiendo que las guarden en su portafolio de Aprendo en Casa. Practiquen, observen a sus alrededores donde podemos apreciar los distintos tipos de ángulos. En esta sesión aprendimos a identificar el ángulo recto, el ángulo agudo y el ángulo obtuso. También aprendimos a identificar ángulos en los objetos que tenemos a nuestro alrededor. Recordemos, el 5 de junio se celebra el Día del Medio Ambiente. Hay que reciclar, reducir y reutilizar. En esta ocasión, varios de los materiales que utilicé para dar la clase fueron reutilizados. El 12 de junio se conmemora el Día Mundial en contra del trabajo infantil. Los niños no deben trabajar. Ha sido un gusto el haberles acompañado. La clase ha terminado. Les recuerdo, lavarse las manos constantemente con agua y jabón. Quédese en casa. Hasta la próxima. Juntos saldremos adelante.